¿Qué tal? Buenas noches. Estamos otra vez en Código Político, como todos los jueves. Semana de diciembre, semana muy caliente. Semana que no deja demasiadas cosas positivas. Por empezar, la reaparición de la violencia callejera con expresiones de salvajismo que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, al menos en reuniones de carácter político o de carácter social. La discusión que tuvo que ver con eso también en la Cámara de Diputados, que aprobó finalmente la reforma previsional o la nueva fórmula de cálculo para el ajuste de los saberes jubilatorios. Y tuvimos también la detención del empresario kirchnerista Cristóbal López, y esta misma noche la confirmación de la Cámara Federal de la prisión preventiva por el memorándum de entendimiento con Irán para Cristina Fernández. Todo esto en 4 días. Y uno se pregunta, y lo decíamos al principio, uno no ve saldos demasiado alentadores, y no solo por la violencia, sino porque los principales actores institucional también pagaron costos. El gobierno porque tuvo muchísimos problemas para sacar una reforma que no termina de convencer, sobre todo en amplios sectores de la opinión pública, que han sido soporte electoral de este propio gobierno. En segundo lugar, porque la oposición, que lentamente parece ir uniéndose aún en expresiones ideológicas muy distintas, por lo menos a mi juicio, jugueteó excesivamente con la violencia. Es más, hubo algunos legisladores en la sesión de hoy que tuvieron discursos decididamente provocadores, que no ayudan a un país que siempre vive a un paso de la violencia. Estos son, de alguna forma, los temas que vamos a conversar esta noche. Nos acompaña el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Está también con nosotros el secretario, nuevo secretario de la jefatura de gabinete, Fernando Sánchez, exdiputado, hombre cercano a Elisa Carrió. Y vamos a conversar también con Eduardo Fidanza, sobre todo enfocándonos en la cuestión de ¿volvió la violencia callejera, la violencia social y política a la Argentina? Y a lo mejor, para que todo esto no resulte tan denso, tan pesado, tan agobiante, vamos a charlar un ratito con Edi Fite, nuestro colega aquí del canal. Vamos a mirar algunas cositas de la política con otros ojos. Y él, más que nadie, nos va a ayudar. Ahora vamos con Rodríguez Larreta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿La peor semana? Una semana muy dura. Sí, digamos, muy pensando dura. en los 2 años. Hubo momentos complicados. No, pero no tanto como este. O sea, no hubo una situación de violencia como esta en Buenos Aires en décadas, diría yo. Creo que tenemos que remitirnos al trágico diciembre del 2001. La cantidad de gente y la virulencia, la organización previa, gente que... ¿Qué es la organización previa? Y alguien que va con una gomera, que va con un, no sé, mortero, alguien que va con tuercas y bulones a una manifestación, obviamente, en forma premeditada, fue a hacer una situación de violencia. Por eso, fueron premeditadamente a buscar, por medio de la violencia, evitar que la democracia funcione. O sea, que el Congreso no sesione. El Congreso sesionó, y eso es una gran noticia. O sea, la democracia funcionó. Bueno, a ver, podemos disentir. Me parece que si uno mira el resultado global, si hay un resultado, diría, bueno, este es el lado positivo para el gobierno, porque... El lado positivo para la democracia. No, es más allá del está gobierno. Bien, está muy bien, pero lo que yo digo es, ¿cuánto hubo al final de discusión sobre reforma previsional y cuánto de pulseada por el poder? A ver, que lo del otro día fue una provocación y una pulseada por el poder, y que la reforma previsional fue una excusa para generar una situación desestabilizadora.
porque buscar que el Congreso no sesione es un golpe institucional. Y eso es lo que buscaban. Y además lo buscaban de la peor manera, que es por medio de la violencia. Entonces el otro día fue un desafío a la democracia más que al gobierno, que por suerte no se consumó. No se consumó por el temple y por la acción de la policía de la ciudad, en coordinación siempre con la federal. No se consumó porque también los diputados, la conducción de nuestra Cámara y los diputados estuvieron, lo bancaron, tuvieron 16 horas seguidas de sesión. Nunca había pasado. O sea, inventaban declaraciones al principio, manifestaciones para ir dilatando y dilatando y dilatando, esperando que la violencia actúe. Convengamos, a ver, yo comparto lo que usted dice, también convengamos que forma parte, si eso se hace dentro de las normas parlamentarias como ocurrió, no es objetable, digo. Uno podrá decirle, no, me parece que es exagerado, me parece que hubo demasiadas cuestiones de privilegio, pero bueno, forma parte de las herramientas que el Parlamento permite. Por supuesto. Ahora, esas cuestiones de privilegio, esas maniobras dilatorias previstas en el reglamento sucedían al mismo tiempo que el peor momento de la virulencia de la violencia. Entonces, lo que uno fácilmente interpreta es que estaban tratando de dilatar, esperando que la violencia actúe para evitar la sesión. Y todo el tiempo en las declaraciones decían, están reprimiendo violentamente afuera, no tiene que haber sesión. O sea, de hecho, todo el tiempo pedían, los legisladores kirchneristas sobre todo, que no hubiera sesión. Lo pedían públicamente en el recinto. Entonces, estaban dilatando, pedían que no haya sesión, y del otro lado, el peor momento de la violencia. Digo, eso obviamente no es coincidencia. Entonces... Bueno, esa es la combinación que usted hace para hacer la interpretación de la escena. Es que eso fue lo que sucedió. Sin interpretación. Al mismo tiempo que dilataban, era el pico de la violencia en la calle. Eso es un dato, no es una interpretación. ¿Algo pudo tener que ver que el jueves anterior el propio oficialismo había decidido suspender la sesión? Es decir... No es que el oficialismo lo decidió. El oficialismo lo decidió en función de que había afuera violencia y adentro también. Digamos que al presidente del diputados le vuelen el micrófono por el aire, que es su manera de controlar una sesión, eso también es violencia. Y eso sucedió. No es por voluntad del gobierno que no hubo sesión. Fue por la violencia de los opositores, con nombre y apellido. Estaba Moró y no sé qué otros estaban ahí. En un acto de violencia institucional. O sea, evitaron... Buscaban, y lo lograron el jueves, no lo lograron el lunes, evitar que el Congreso sesione. Eso es un golpe institucional. Que el lunes evitó, se sesionó, largas horas, todos pudieron hablar, todos hablaron, y después se votó, como corresponde en un Congreso. Está muy bien. A veces uno observaba lo que fueron tantas horas de sesión, y la verdad que en algún momento... esa alianza que el gobierno había hecho con los gobernadores del PJ parecía como rodeado por el resto. Es decir, da la impresión, y yo no sé si usted tiene esa impresión a futuro, que como lentamente hay sectores que más allá de las afinidades que tengan, que aparentemente mucho no tienen, en este tramo de la segunda mitad de gobierno, quizás estén mucho más juntos para confrontar con el gobierno que lo que estuvieron en la primera mitad. Bueno, así como puede pasar eso, el simbólico abrazo entre Mendiguren y Rossi puede simbolizar eso. La virulencia de Graciela Camaño, donde hizo una apelación muy al límite de la violencia, con esa cita de Mandela muy poco feliz, que Mauricio cuestionó después. Pero también es cierto que el gobierno construyó una mayoría en base a un trabajo previo, paciente, de muchas semanas o días, con muchos de los gobernadores. Esto fue la consecuencia de un acuerdo que se firmó con todos menos uno de los gobernadores. Yo participé en todas las reuniones, con una convocatoria del presidente apenas pasó la elección, diciendo que teníamos este problema, que hay que cerrar el déficit, que uno no puede gastar lo que no tiene. Se hizo esa convocatoria amplia, se empezó a trabajar con los gobernadores, una primera reunión, yo participé. Gobernadores opinaron, sumaron, discutieron, digamos, tuvo toda una construcción. Sí. Hubo varias semanas de discusión de los equipos técnicos de los gobernadores. Se llegó a un acuerdo, firmaron todos menos uno. Después fue al Senado, se aprobó en el Senado. Digo, acá hubo todo un proceso de construcción de un consenso que venía funcionando bien. Entonces... Ahora, usted, quedan 2 años, 2 años son teóricos, en verdad quedará hasta después del Mundial,
un poquito más a lo mejor en términos de gestión. En términos electorales, no, pero no. Bueno, el 2019... Sí, yo creo que hasta... Yo lo que digo es... Abril, primer semestre de 2019. El gobierno construyó esta alianza con un enorme esfuerzo y la sostuvo con un enorme esfuerzo. Mi pregunta es, ¿esto es duradero? Pensando que hay un horizonte del 2019, ¿o esto se puede agotar en esta reforma? No, primero no estamos planteando que sea duradero. Nosotros tenemos una alianza, un equipo que fuimos a las elecciones que se llama Cambiemos, que ya es amplio, ¿no es cierto? Y ese es nuestro equipo, nuestro espacio político. Después, para cada tema, se hacen diálogo, acuerdos circunstanciales. En este caso fue con todos los gobernadores menos uno. Muchos de sus diputados terminaron votando. En algunas cosas el consenso se buscará con ellos, en otras con otros. Eduardo, nosotros gobernamos la ciudad durante 8 años con Mauricio. Nunca tuvimos mayoría en la legislatura, nunca. Y se sacaron un montón de leyes. La ciudad realmente... Esta es otra escala, ¿no? Bueno, está bien. Casi otro rubro, diríamos. Es otra escala, pero la filosofía es la misma. Todas las leyes que se sacaron en la ciudad se sacaron con el acuerdo con un bloque, con otro, con el consenso, a veces con todos, a veces con uno. Y ese es el ejercicio de la democracia. Y el gobierno así fue como construyó el consenso y el apoyo para esta ley, que es más que una ley. Esta ley, más toda la reforma impositiva, toda la ley de ¿cómo se llama?, de disciplina fiscal para las provincias. Hubo un acuerdo bastante amplio, muy amplio, que se plasmó en un documento que todos firmamos, que incluye también el compromiso de la disciplina fiscal en las provincias y de la baja de los impuestos, que yo en la ciudad ya lo presentamos y se vota mañana. Entonces, un acuerdo muy amplio, que incorporó muchos temas. Se trabajó con tiempo, llevó más de 2 meses. Digo, ese es el ejercicio de la democracia y nosotros estamos acostumbrados a eso. Por ahí una escala más chica como en la ciudad, pero siempre funcionamos así. Está bien, pero mirá el ejemplo este. Ese mismo ejercicio llevado a una escala más grande, se construyó todo este consenso. El gobierno gobernó los 2 primeros años con la menor cantidad de diputados y senadores desde la vuelta a la democracia. Y funcionó, y se sacaron muchas leyes, hubo que votar otras. A ver, funcionamos. La oposición, particularmente de Mendiguren, decía el otro día, el 2016 fue el mejor año del gobierno. Pareciera que el triunfo electoral lo induce a avanzar de forma más drástica. Sí, entre otras cosas por cómo salió el dictamen de comisión, por el tiempo. La verdad que fue un debate corto, el del dictamen de comisión y todo. Ya se había aprobado en el Senado, ya había habido un debate muy amplio con los gobernadores. Te insisto, firmaron el acuerdo, todos menos uno, todos menos San Luis. Entonces ya venía haciendo un trabajo de construcción de consenso, que creo que es legítimo y genuino en una democracia, que se terminó plasmando en la ley del otro día, en varias leyes más que se votaron, el martes se votaron varias leyes más, y hoy, en este momento, se está votando el presupuesto, el acuerdo fiscal. Ahora, ¿usted no tiene la sensación...? Eso no quiere decir que haya que traducir lo que va a ser un acuerdo de gobierno, ¿no? Para nada. Y seguramente en la elección seremos adversarios con alguno de los gobernadores que apoyaron este proceso. Y eso está bien. Está bien, eso es la democracia. Vivimos en un país diferente, donde hay democracia, donde hay gente que piensa diferente, con un gobierno que... O sea, venimos muy acostumbrados a un sistema kirchnerista de control total del poder, donde se había diluido el federalismo, donde el Congreso se votaba a mano alzada todo lo que el gobierno presentaba. Eso cambió, por suerte. Hoy tenemos un sistema que es más republicano, donde el Congreso tiene un peso muy importante, más federal. Es la primera vez en décadas que a las provincias se le devuelven recursos. Todo el proceso previo, primero de Duhalde y después de Kirchner, había sido de apropiación de recursos por parte del gobierno central. Acá llega Macri y vuelve a federalizar. Ahora, permítame algo que probablemente yo no lo entienda o lo entienda mal. Digo, el gobierno dice, y generalmente todos los gobiernos tienen, bueno, parece que con la reforma previsional comunicamos mal. Me parece que la reforma previsional, más allá de la comunicación, tiene aspectos que a los jubilados objetivamente no los favorece. Digo, usted me está hablando del acuerdo con las provincias y los recursos para la provincia. Los fondos de los recursos que van a ir a las provincias salen de algún lado. A las provincias, salvo a la provincia de Buenos Aires con el fondo del conurbano, no van fondos adicionales. Son 41.000 millones para el 2018. Sí, por supuesto, que es una reivindicación más que justa respecto a cómo se vino, digamos, limitando el fondo del conurbano durante 20 años. En el caso de los jubilados, con esta reforma se les garantiza que de acá para adelante siempre le van a ganar a la inflación. Con la fórmula actual,
En el año 2014 los jubilados perdieron 10 puntos. Inflación del 35, ajuste de los jubilados del 25. En esa fotografía sí, en la película estuvieron por encima. En el total de la película, desde que se aplicó la fórmula en el 2009, sí, estuvieron por encima. Y en el total de la película, la fórmula actual, van a estar por encima también. Para el año que viene ya arranca con 5,5 puntos por encima de la inflación. Y como está planteado, siempre va a estar un poco por encima de la inflación en el largo plazo. Nunca puede pasar como en el 2014, que estuvo por abajo. Dígame, ¿usted no tiene la impresión, yo tengo esa impresión, de que por ahí es así, por ahí pasa eso, por ahí se recompone los saberes jubilatorios acorde a lo que ustedes dicen, por ahí hay más compensaciones? No, lo que decimos. No, está bien. Es así. Por ahí hay más compensaciones. El año que viene, es matemático lo que digo, no es una opinión. El año que viene los jubilados cobran 5,5 por encima de la inflación. Más allá de esto, me parece que ustedes, que son expertos en la materia, la batalla de la opinión pública no la están ganando. No le quiero decir que la están perdiendo, pero no la están ganando. Mira, es un tema que no es una vez, no es un día la batalla de la opinión pública. Nosotros tenemos un proceso de diálogo con la gente que lleva muchos años, que le contamos lo que hacemos. Si hay algo que ha caracterizado al presidente Macri es que siempre dice la verdad. Lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. Aún para dar noticias que no son gratas, también ha sido muy franco con la gente. Yo no creo que la opinión pública se define en un día, en una medida. Creo que es una construcción de mucho tiempo. Y de vuelta, el presidente ha hecho de la verdad una forma de gobierno. Cuando hubo que decir que en la Argentina había 30% de pobreza, el presidente se paró ante las cámaras y se lo dijo a todo el pueblo argentino. Y era durísimo. El presidente fue el que recompuso el INDEC para saber exactamente qué es lo que pasa en nuestro país. Con lo cual, digamos, es una construcción de confianza que no se define de un día para el otro, ni por una medida buena, ni por otra que por ahí la gente consensúe menos. Gracias. Y de nada. Feliz Navidad. ¿De la ciudad no vamos a hablar? No. No. Una vez más. Una vez más. Me cercenan el derecho a hablar. Gracias. Muchas felicidades y feliz cumpleaños. Gracias. Cuando volvamos estamos con Fernando Sánchez y el caso de Cristóbal López. Fiat Toro, brutalmente linda. Todos tenemos misiones. Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario. Encontralo en las mejores sucursales. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Abrí bien los ojos. Mirá. Este invierno, explora Mendoza. Pharmacity. La salud también se contagia. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Auspicia este programa Provincianet Pagos. Para pagar todo, pero más simple. Estés donde estés, tenés uno cerca. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar. San Juan brilla para todos. Gobierno de Chaco. Déjate sorprender. London Supply Group. 75 años forjando el futuro de nuestro país. Fernando Sánchez, gracias por estar. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿cómo andás? Muy bien. ¿El nuevo cargo? También anda muy bien. Empezando. ¿Aguanta un segundito? ¿Cómo no? Vemos una pequeña introducción sobre Cristóbal López y nos ponemos a hablar. No? Director. Cristóbal Manuel López, 61 años, nacido en la ciudad de Buenos Aires, criado en Radatili, Comodoro Rivadavia, divorciado, padre de 2 hijos, de novio con Ingrid Grudke, que acaba de declarar... Nadie es santo en este país. Sobrenombre El Zar, del juego, del petróleo y de los medios, fanático de San Lorenzo,
dueño del imperio índalo. A los 15 años comienza a trabajar en la forrajería de sus padres. En 1992 armó su primera empresa del juego en Chubut. En 1998 comenzó la relación con los K. Cuando estaba a punto de perder su empresa petrolera, Néstor le tendió una mano y lo salvó. Hasta el 2032 tiene la concesión del casino del Hipódromo de Palermo. Posee 170 compañías y más de 100 inmuebles inhibidos. En la carta que le envió al presidente Macri, le explicó por qué incursionó en los medios de comunicación. Quiero que sepa que ya hace un tiempo que me di cuenta del error que cometí al incursionar en medios de comunicación. Lo hice un día atormentado por los dichos y comentarios de la prensa y creí que teniendo un medio de comunicación iba a poder defenderme. Como que nos vaya bien, que la empresa siga creciendo y seguir dando trabajo. Tenemos más de 9.000 empleados. A ver. Tuvo miedo, por eso se compró unos medios. Tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Qué fue para ustedes? Bueno, ustedes estuvieron detrás de Cristóbal López, detrás, digo, con algunos casos, con algunas denuncias. La primera, me dijo, fue el 2008. 2008, asociación ilícita. ¿Vinculada a una asociación ilícita que estaba conformada por funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, entre los que incluía Néstor Kirchner, Julio Devido, José López, Roberto Barata, que nadie lo mencionaba, muy pocos lo conocían hasta su detención, Ricardo Jaime, y por supuesto un grupo de empresarios, que algunos ni siquiera eran empresarios antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia, el caso de Lázaro Báez. Ahora, Cristóbal López estaba dentro de ese grupo de empresarios donde en realidad los negocios partían fundamentalmente. Él sí era un empresario, tal cual como lo dijeron ustedes, no muy grande, no muy poderoso, era un empresario, tenía empresas. Bueno, más que Lázaro Báez era. Lázaro Báez no era empresario, es decir, lo convirtieron en empresario socio testaferro solo a los fines de ser el destinatario, las empresas de él suelen ser las destinatarias de los fondos públicos que Néstor y sus funcionarios, entre ellos Julio Devido, decidían a dónde tenía que ir. Primero la obra pública. Pero el modelo Santa Cruz, como le decía Lilita desde un principio, era obra pública y juego. Y la parte del juego se la llevaba el señor. Ya tenía explotaciones de juegos antes de la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Sí, en algunas otras provincias del sur, pero se queda con la importante, se queda con las de la ciudad de Buenos Aires. Y después, por supuesto, hizo una expansión a todo el país de muchos lugares donde se explotaba el juego de azar. Por supuesto tenía vínculos con gobernadores, con intendentes, que muchas veces son los que terminan concediendo las actividades de juego, y con condiciones extraordinarias. Esto que se mencionaba en el informe es una condición extraordinaria. Néstor Kirchner, uno de los últimos días antes de terminar su presidencia, le prorroga la concesión del casino del Hipódromo de Palermo hasta el 2032, 7 años antes de que venza la concesión. Yo siempre digo lo mismo, eso no se hace por un amigo, se hace por un socio o un testaferro. Y Cristóbal es uno de los socios testaferros de la familia de ¿Usted diría que la senadora? Había un triángulo donde, sacando al matrimonio Kirchner, donde uno imaginariamente podía tener a Cristóbal López aquí, a Lázaro Báez aquí y a Julio Devido aquí? ¿O se escapa alguien? No, se escapan varios. De hecho, en la denuncia esa, y ampliada varias veces, había otros grupos empresarios. Estaba el grupo Relats, que también tenían empresas antes de la presidencia de Néstor Kirchner, pero entraron en la lógica de la obra pública. Yo te doy la obra pública, vos me la devolvés con contrataciones de los hoteles. Yo te doy la obra pública, vos me alquilás los departamentos. Yo te doy la obra pública, vos figurás como dueño de las empresas, pero me devolvés. Porque lo que necesitaban sí o sí Néstor, Cristina y después Máximo y Florencia era la justificación del incremento patrimonial, del enriquecimiento ilícito. Y para esta justificación necesitaban darle favores desde el gobierno a un grupo de empresarios, entre los que estaban también Ferreira de Electroingeniería, después estuvo quienes terminaron siendo los dueños de una empresa muy seria de muchos años, Petersen Thiele y Cruz, que eran la constructora del sur, que fue el grupo Eskenazi, con ellos hicieron el negocio de YPF. Pero digo, a cada uno le terminaban dando una parte, a obra pública a algunos, petróleo a otros, o varias de estas cosas, juego, transporte. Cristóbal López era probablemente uno de los más diversificados. Tenía medios, transporte, petróleo, juego, construcción, agro,
qué sé yo, más de 140 empresas, eran muchas. Y muchas, sobre todo las de transporte, sobre todo las de petróleo, que es con la que se produce la gran defraudación al fisco, por lo cual se la termina dictando la prisión preventiva, el embargo de 17.000 millones de pesos, junto con su socio de Sousa, es por la defraudación al impuesto de los combustibles por la cadena de estaciones de servicio. 340, una cosa así. ¿No le hace ruido? A mí un poco, pero se lo pregunto a usted que entiende más que yo. ¿No le hace ruido que en esta determinación del juez Ercolini, está Cristóbal López, uno de los evasores, está Fabián de Sousa, su socio? Ahora, aquel que permitió el mecanismo, que es el ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, está procesado pero queda fuera. Bueno, uno solo puede leer y mirar cuáles son los fundamentos por los cuales a ellos dos, a de Sousa y a Cristóbal López, se le ordena, además del procesamiento, el embargo, también se le ordena la detención, y por qué no a Ricardo Echegaray, cuando el juez en su resolución no es que dice Ricardo Echegaray es menos que los otros dos, no, dice, queda demostrada en esta causa la participación necesaria de Ricardo Echegaray como titular de la FIP para poder llevarse adelante este tipo de defraudación. Es decir, sin la firma de Ricardo Echegaray no se podía hacer. Era el que le firmaba sistemáticamente los planes especiales de pago, haciendo abuso ilegal del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario, una cosa técnica, pero que efectivamente la hizo Ricardo Echegaray muchas veces, también con Chicone. Mismo artículo, misma ley. Ilegalidades a los fines de poder posibilitar ilícitos. ¿Pero qué dice el juez? Dice, bueno, estas dos personas, cuando se le dicta la inhibición general de bienes, que es para que no se puedan insolventar, para que no hagan transferencia de bienes, de empresas, etcétera, para que puedan eventualmente poder responder ante una condena, para que puedan pagar la defraudación si es que se los condena, ellos dos, como titulares de las empresas, hicieron varias maniobras para poder librarse de esas compañías y poder hacerse de algunos recursos. O poder simular en realidad la transferencia o no simularla, pero tenían una inhibición general y ellos dos intentaron burlarla. Entonces, ¿qué dice el juez? Ya intentaron burlar a la justicia una vez. ¿Por qué uno tiene que pensar que no van a burlar a la justicia dos veces? O en la obstrucción de la instrucción o en la fuga. Por eso le dice, Echegaray tiene altísimas responsabilidades y estos dos también. Ahora, Echegaray siempre vino, contestó las preguntas, fueron rebatidas en la investigación las preguntas que contestó y los argumentos que dio. Es decir, el juez y el fiscal lo dieron por no ciertas a los argumentos que dio Ricardo Echegaray. La FIP, conducida por Alberto Abad, con rigor técnico y con documentación oficial, tuvo mucho que ver, además se convirtió en querellante, porque en realidad es la que tiene que cuidar de que los contribuyentes no defrauden al fisco y paguen los impuestos. Y Cristóbal López se llevó más de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Porque en realidad esta investigación es de los años 2013 al 2015, pero la investigación judicial dice que en realidad ya lo estaba haciendo desde el 2011. Sí, por eso, en verdad, el monto que se reclama es muy superior a los 8.000 millones. Es muy superior. ¿No? Y esta es una de las defraudaciones, probablemente las más grandes de este grupo y de este empresario. Empresario que, volvamos a decir, si tiene la capacidad y la decisión empresarial de defraudar al Estado, de defraudar a los argentinos en semejantes cifras, es porque se sentía muy convencido, muy seguro de que lo iban a proteger siempre todos. Cristina, Ricardo Echegaray, el que venga, algunos jueces, etcétera. Lo que no contaron era que la impunidad, no iba a haber más pacto de impunidad y que iba a haber un titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, recto como es Alberto Abad, que dijo, yo soy el querellante en esta causa además y voy a impulsarla. Y que encontraron un juez y un fiscal que decidieron hacer una investigación relativamente rápida, 2016 a la fecha. Dígame, la última. Usted en general, no solamente en este caso, ¿está de acuerdo con algunos procedimientos de los jueces en términos de las prisiones preventivas sin la existencia de una...? No, yo en términos generales y más allá de las prisiones preventivas no estoy de acuerdo con los procedimientos de los jueces federales en la Argentina. Digo, creo que en términos generales son muy malos. Y siempre lo dijimos. No es que ahora, porque algunas causas avanzan, algunas inclusive iniciadas por denuncias nuestras, de Lirita Carrió, mía, de un grupo de diputados, en el caso de la de obra pública, asociación ilícita, junto con otros ilícitos.
La parte de que si teníamos o no teníamos razón, lamentablemente la estamos teniendo un poco tarde, ¿no? Hoy Julio De Vido está detenido, Ricardo Jaime está condenado, José López se tiró de cabeza a la cárcel, Barata está detenido. Ahora, no es justicia las prisiones preventivas. Nosotros queremos procesos, juicios justos y condena y devolución de la plata. Y si uno se fija, esos mismos jueces que durante 10 años, 8 años, 7 años... no avanzaron demasiado las causas, son los que hoy un poco se apuran. Yo creo que algunos son irrecuperables, directamente. Yo creo que algunos jueces son irrecuperables, algunos fiscales también. Algunos eran un poco demasiado cobardes como para ser jueces y fiscales de la nación. Creo que con grados de independencia desde el poder político, porque creo que este nuevo gobierno no tiene la más mínima intención de entrometerse en las causas judiciales, y el presidente de la Nación ya lo dijo, caiga quien caiga, si es de mi gobierno también. Me parece que ahora se están animando a más. Pero en realidad es lo que deberían haber hecho desde siempre. De hecho, los jueces y los fiscales de la Nación son de los funcionarios más poderosos que tiene el sistema institucional argentino. Pueden hacer lo que los diputados no pueden hacer, los senadores no pueden hacer, el Poder Ejecutivo no puede hacer. Pueden levantar secreto fiscal, secreto tributario, interceptar comunicaciones. Digo, si no lo hicieron, eran o porque eran tan corruptos como los que perseguían o decían perseguir, o porque eran muy cobardes. Me parece que la Argentina merece un cambio grande en la justicia y creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias, gracias y feliz Navidad. Igualmente. Cuando regresemos ya nos está esperando Edifite y nos está esperando Eduardo Fidanza. Bueno, acá estamos de vuelta. A ver, que nadie se confunda, no es Julio Blanc. Creo que se nota un poco, ¿no? Julio no está. Está Edifite con nosotros. Era el analista político en oferta que se encontró. Estaba ahí regalado. Gracias por acompañarnos un rato para mirar las cosas diferentes como las miramos nosotros. Que por ahí estamos muy burocratizados o muy acostumbrados a mirar siempre por la misma... por la misma endija. Bueno, vamos a cambiarla entonces. Vamos a ver un poquito... Vamos a una parte más lisérgica, porque miraba por otro lado, así que vamos a poner un poco de lisergia. Vamos a ver un poquito cómo pasan la Navidad los presos. A ver. Hola, Chris. Estoy tan contento de verte. Oh, y veo a todos tus amiguitos también. Hola a todos. Vengan conmigo. Tengo algo que enseñarles. Chris, estaba echándole un vistazo a tu archivo. Parece que tuviste un año ocupado, ¿no? Oh, te has visto mejor. Hay muchos detalles interesantes en tu archivo. Hay una personita muy ansiosa por saber si estarás en mi lista de buenos. ¿Saben? Santa sabe muchas cosas sobre todos ustedes. Tengo un gran libro sobre tu grupo que siempre guardo en mi oficina. Esto es lo que quería mostrarles. Todas mis cosas favoritas de su grupo, que guardo cerca de mi oficina. ¡Qué equipo tan maravilloso! ¡Qué familia tan adorable! ¡Qué suerte tenéis de contar con gente que os quiere tanto! Amigos míos, recuerden siempre ser buenos. Cada acción que hagan se registra en su gran libro. Y eso determina si entran a mi lista de bien portados. Es hora de desearles feliz Navidad y feliz Año Nuevo. ¡Oh, oh, oh, oh! Es como que Bonadío vendría a ser una especie de Grinch de la Navidad local. Le robó la Navidad. Efectivamente. Ahora... hace un poquito de ruido todo junto, ¿no? Es fuerte, sí. Fue un año bastante cargado de energía. ¿Vos creés que terminó?
Y en definitiva, ojalá que no, que se continúe haciendo justicia. Pero por otro lado también está bueno ver que la gente que choreó está ahí adentro y a la vez, bueno, tiene el hombre de los bolsos, que va a ser su Papá Noel ahí adentro. Tiene una cosa de López. Entonces va a estar con las bolsitas, imagino, no sé qué tendrán ahora, no sé si lo mismo que antes, seguramente no, pero tiene un Papá Noel metido ahí adentro. Sí, que es Bonadío, ¿no? Sí, ese es el Grinch, el que le robó la Navidad. Efectivamente. Decime, ¿estuviste viendo lo del Congreso esta semana? Sí, ¿Lo seguiste? Claro. De hecho, mirá, te cuento no te hablo de la calle. Por ahora te hablo de adentro. Después si quieres hablamos de la calle, pero de adentro. Sí, de adentro sí. Bizarro por momentos, por otros una cosa nefasta que no terminás de entender cómo funciona el asunto. 30. Pero soy un enfermo de la política. O sea, a mí me encanta el asado y la política, son dos cosas que tratan de estar la siempre. política enferma. El asado enferma menos. Exactamente, y los dos juntos te matan, pero te revientan el corazón. Pero sí, tengo 30 y te digo, yo llegué el lunes de vacaciones, luna de miel, qué sé yo, y terminé entrando ahí por el Congreso, me desconecté por completo. Evidentemente el remisero también, porque fue derecho para ahí, se ve que no miró el Waze, y me encontré con un panorama que no esperaba encontrarme, que me sorprendió mucho. Y después cuando veía lo que sucedía durante la sesión... ¿Qué fue lo que te sorprendió? Por un lado, el rol de la izquierda, por ejemplo. El rol de la izquierda me terminó de decepcionar, de ver que se defiende de alguna manera a los que evidentemente terminan denigrando el reclamo político, porque en definitiva defender al violento es denigrar el discurso de la izquierda, que siempre fue respetable, que por ejemplo en Salta siempre les ha ido bien, acá han crecido mucho con el Caño, han obtenido sus votos, y este tipo de cosas yo digo, les hacen mal incluso como para seguir consiguiendo votos y seguir teniendo un rol adentro del Senado, que es lo que supuestamente quieren tener para poder defender a los trabajadores. Entonces que defiendan a los violentos me resulta contradictorio. Decime, te propongo un ejercicio rapidito. Tiqui, 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 como un ping-pong. Ping-pong. Vamos a escuchar ¿Sacás un vos? cachito. Mirá que sacó bien, ¿eh? Ok, yo respondo. Vamos a escuchar un cachito lo que fue una de las intervenciones de Graciela Camaño. A ver. Yo sé que los amigos de Cambiemos son tan proclives a la sonrisa de Mandela, decirles algo que también lo ha dicho Mandela. No solo sonreía. Mandela ha dicho: un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse. Algunos con Gandhi, otros con Mandela. Sí, vos sabés que yo tengo nada más que 2 o 3 veces la edad que vos tenés. Sí. Digo, yo esto lo escuché en la década del 70. En los 70, sí. Y es una época que ese discurso seguramente estaba muy álgido. Golpea un poquito, ¿no? Digo, decir que la imposición de un gobierno da derechos a la fuerza de los oprimidos. Sí, y más en este contexto donde es un gobierno elegido democráticamente, donde ellos se tuvieron que someter a los comicios y el mismo candidato que propusieron los hoy opositores llegó bastardeado, sin tener modo de financiar la provincia que gobernaba, llega a una elección mismo bastardeado por su propio partido, que a la vez no estuvo a la hora de votar. Y no termino de entender bien qué se defiende desde el masismo, del kirchnerismo, no termino de entender bien como la composición de la oposición y qué es bien lo que están defendiendo. Me parece que como que falta una definición bastante concreta ahí. Bueno, esta semana se mezcló mucho todo, ¿no? Sí. Hay que ver si más adelante, si en los próximos meses las aguas se aclaran un poco más. Creo que la cuestión de los incidentes influyó mucho porque se termina como desviando la discusión y ahí, por supuesto, se encuentran muchas las opiniones entre si había que sesionar, si había que cortar y también esa decisión que por algunos la repudiaron. Yo también me la cuestionaba cuando estaba viendo que estaban sesionando y veía lo que pasaba afuera y mismo me preguntaba, digo, ¿corresponde o no? Pero por otro lado, si dejás de sesionar es como que le estás dando la derecha a aquel que fue a buscar eso mismo. Escuchamos a la diputada. Hay una diputada, ¿no? Grande, así, explosiva. A ver explosiva. Sí, a ver, sí. Adelante, director. La dinamita. En el año 2010, mayoría de diputados nacionales pidió el 82% móvil para los jubilados. Ese día, el diputado Rossi votó en contra. Se reparó lo que ustedes no pagaron. No se gana con violencia lo que se perdió en las urnas. Diputado, gracias. Que se venga a hablar, primero con ironía, después
tratando de generar una falta mística cuando afuera se están casi matando. Señor presidente, es un Diputado. nivel... ¿Usted me va a dejar hablar? ¡Cállate la boca! No, diputado, por favor, diríjase a la presidencia. Bueno, yo le... Está en uso de la palabra, Yo diríjase a la estoy en presidencia. uso de la palabra. Usted me disciplina a mí, disciplínela a ella también. El chivo está con ahí todo. ahí tenés los dos. Sí, sí, Ahí sí. tenés. Igual, ¿vos cómo le dijiste, Lidita Carrió? La dinamita, la dinamita ¿no? del La Congreso. dinamita. Y me divierte, hay una cosa que tiene ahora esta composición del Congreso que a algunas le puede resultar nefasta y se tiende como a tomar como patrimonio nacional este tipo de escándalos dentro del Senado, que si vos mirás las sesiones en, no sé, en Corea del Sur, se tiran con sillas. Quiero decir, evidentemente la política genera ese tipo de pasiones, no es que no sean repudiables, pero Sí. me parece que no son patrimonio argentino. Y me resulta divertido que este nivel de chicaneo político. De ironía, ironía, ¿no? De estar Bueno, a ver, carpeteando. lo de Rossi porque es un ciclo nuevo, ya estuvo. Exacto. Pero Lilita es Lilita. Y siempre va a ser es eso, eso. recién. Por decir dinamita, yo le digo explosivo. Sí, directamente. O sea, ya no es Porque- la dinamita, sino que ya está explotada permanentemente. Porque cuando la diputada habla, truena el escarmiento. Sí, ni hablar. Y me parece que el chivo del otro lado también está agarrando como ese lugar o quiere tenerlo como Lo va a que- tener. Sí, me parece que va a encaminarse a tener el rol de Lilita de lado de la oposición. Y creo con, que dentro de todo- con otro enfoque. con pero otro va a enfoque, ser por así. supuesto, opositor. Vamos al último. Saca otra vez. A ver, dale. Ustedes no quisieron escuchar hoy cuando miles y miles de personas se concentraron en la plaza y pusieron nuevamente la represión como tapa de los diarios para tapar esa movilización multitudinaria. Ahora van a tener que escuchar lo que pasa en cada esquina, porque los que están afuera no son desestabilizadores, es la sociedad que se hace escuchar. Y le decimos, no con los jubilados y con los pibes, no se metan. Muchas gracias, diputada Donda. Perdóname, ¿qué tenía en la mano? ¿Una piscera? Sí, nos parecía como Parecía una ¿no? piscera bastante una tartera ya, de sí, esa... sí, bastante fajada. Esa, sí. Que quedó como un happening medio raro, sobre todo porque me parece que no la bancó nadie. Por ahí si alguien lo hubiera Estaba acompañado. Claro, vos decís que alguien tenía que haber tenido una cacerola o Quedó, dos o tres más, claro, ¿no? quedó como Sí. medio en soledad, pero me da la sensación que, mismo con el tema de los incidentes y demás, que el verdadero reclamo opositor era ese, era el de la cacerola, el que se vio después, como ese más pacífico y no esa cosa turbulenta y vergonzosa que sucedió con la policía antes. También es cierto que ahora entramos en una discusión sobre quién tiene las cacerolas, porque cuando las cacerolas se golpeaban en la época de Cristina, era la oligarquía desestabilizadora. Claro. Y ahora es... ¿Quién es el dueño de la cacerola? Yo creo que se licuó esa idea del cacerolazo como golpear la cacerola vacía por el hambre. Me parece que ya es más un símbolo de protesta universal que creo que no corresponde ni a la clase alta. Además, convengamos, no lo inventaron acá, ¿eh? Se inventó en Chile esto. Exactamente. Y me parece que ha quedado como la costumbre esa de decir, bueno, hay un reclamo, siempre nos ubicamos de este lado y queda como el símbolo de la protesta. ¿Te puedo hacer la última pregunta? Por favor. Si te vuelvo a invitar, ¿vas a venir? Pero por supuesto. Te Un agradezco. vinito. Te agradezco. Encantadísimo. Por favor, te pido. ¿eh? Y un saludo a Blanca. Si nos están mirando. Se lo mandamos de acá. Yo ya me voy, después te dejo el lugar. Gracias, Bueno, muchas por favor, gracias. gracias a vos. Nosotros volvemos en un momentito con Eduardo Fidanza, que ya nos está esperando. Y aquí estamos viendo, bueno, algunas de las imágenes que presenciamos el lunes mientras el Parlamento debatía o intentaba debatir la reforma provisional. La verdad, no digo que no haya habido escenas de violencia en los últimos años, porque las hubo. De hecho, la marcha por Santiago Maldonado terminó muy mal. No con este volumen, no con esta intensidad, no de esta forma. Bueno, y por eso lo invitamos a Eduardo Fidanza. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás, por Eduardo? estar, ¿eh? No, por favor, gracias por invitarme. Te pido una gentileza más. Sí. Vemos dos imágenes un momentito y arrancamos la charla. Dale. Director. Julio Bazán, colega de TN, agredido por manifestantes
lo habrás visto. Sí, por supuesto. Cuando estaba cubriendo en la 9 de julio, digamos, lo que era la cola de la manifestación, el retiro de la manifestación. Ahora vamos a ver otra cosa. Pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. Todo tuyo, Eduardo. Sí. La verdad que lo que tenemos, o pertenecemos a la misma generación, ver esta involución de Leopoldo Moró, la verdad que... El hombre de brillantes debates con Domingo Cavallo, ¿no? Exactamente. Pero además vamos a dejar a la persona y vamos a hablar del izquierdismo en su peor expresión, o de la ideología que puede ser de izquierda, puede ser fascista, pero por la cual, y esa es la antesala de poder matar al otro, las personas no tienen nombre, apellido, biografía ni historia, sino que son un número dentro de una organización. Esa es la acusación que Moró le hace a Bazán, estar en una nómina de una organización decretada por él maligna. Y como la organización es maligna, el que está en la nómina de la organización es maligno. Y entonces es la despersonalización que habilita la violencia. Porque cuando perdemos la noción del nombre, del apellido, de la historia, de la biografía, de los sentimientos de esa persona, se nos hace más fácil agredirla. Horrible. Veíamos, en este caso hablamos de Bazán, pero esta semana pasó lo de Martín Lustó. Por supuesto. Hoy hubo un escrache contra Carolina Píparo. Sí, y te quiero decir... La chica que fue baleada en una salidera bancaria y perdió su embarazo. Y también, y también ha habido algún agredido de Página 12, hay que decirlo. Sí, sí, todo, hubo todo, mucho ¿no más es que cierto? Julio Bazán. Más. Hay Camarova, un periodista de perfil. Bueno, exacto. Está claro. Digo, lo que yo decía antes, y lo hablábamos antes de empezar el bloque, hace mucho que no se ve, no porque la violencia haya estado, porque yo creo que la violencia forma parte de la génesis de la sociedad argentina desde hace centenares de años. Sí. Pero me parece que ha retornado con un nivel de salvajismo que no veíamos hace mucho. Yo te lo dividiría en dos. A ver. Y nosotros volvemos a mencionar nuestra generación. En los 70 hubo... No lo refieres tanto. En los 70 hubo una violencia característica de lo que se llamaban las organizaciones armadas que desafiaban al Estado. Empezaron en la dictadura y después siguió lamentablemente un tramo en la democracia. Esta violencia es lo que podríamos llamar la violencia que se deriva de la protesta social, que en realidad la desvirtúa. Yo estuve revisando bibliografía sobre protesta social y sobre movimientos sociales, se ha escrito mucho, la sociología ha aportado mucho en los últimos tiempos. Ahora, hay una protesta social legal y legítima y hay un embrutecimiento, si vos querés, de la protesta social donde interviene un actor que ya le preocupaba a Marx en el siglo XIX, que es el lumpen. Hay una descripción de Marx en el 18 Brumario sobre el lumpen. El lumpen es un degradado que trabaja para el que le pague o trabaja para conseguir, es decir, no está encuadrado en ninguna acción racional como las que se definen apropiadas a los actores políticos. Entonces eso es lo que vemos. Se le puede llamar en un momento mano de obra desocupada, barra brava, en fin, ¿no es cierto? Bueno, hoy lo mencionó, hay un policía de la bonaerense que fue hoy cesanteado porque fue descubierto tirando piedras contra la policía. Y ahí hay fenómenos como la marginación social, hay vuelvo a decirte, un embrutecimiento de la protesta social y yo creo que hay que poder distinguir ahí, porque ¿qué había? Una vanguardia de 1.000, 2.000, 3.000. Las organizaciones grandes se retiraron, ¿no es cierto? Y eso es importante porque yo creo que todos estos conflictos lo que están mostrando es que muchos caminan en el borde del sistema.
Algunos entran y salen del sistema. Por ejemplo, el ex candidato que tiró con el... con la tumbera. Con la tumbera. Sí. Bueno, en ese momento se fue fuera del sistema. El año pasado, hace 2 años, estaba dentro del sistema. Como candidato. Bueno, mira, esas fronteras de los sistemas son un fenómeno también de la cultura contemporánea. Es decir, en una época, cuando los positivistas diseñaron la sociedad, el Estado organizaba todo. Hay un sociólogo, Durkheim, que dijo, no tenemos a Dios, pero tenemos la sociedad. Bueno, esa sociedad de los positivistas, la organización, que muchas veces la reivindica gente que dice la república, está muy bien, pero es teórica. Adentro de eso hay una cantidad de movimientos, de efervescencia. Ahora, es importante, cuando suceden hechos de violencia, recordar las reglas básicas. La regla básica es que no puede haber protesta social violenta, porque eso está fuera del sistema. Ahora, los que dicen que democracia representativa y protesta social son contradictorias, no entendieron. La protesta social es legítima. Incluso el artículo, creo, 14 de la Constitución, peticionar a las autoridades. Existen los movimientos sociales, que en algunos casos superan en capacidad de movilización, de hecho superan a los partidos políticos. Muy bien, ¿no es cierto? Existe la protesta, existen los movimientos sociales. Hay una historia particular de este país a partir de la crisis de 2001-2002, donde eso se ha incorporado y hay que administrarlo. Lo que pasa que no puede tolerar el sistema. Ahora, aún así, debo decirte, lo hablábamos recién, el gobierno repensó su dispositivo represivo. Yo creo que lo repensó con inteligencia, porque ese repliegue de la policía y ese estoicismo de los policías resistiendo las piedradas mostró la magnitud de los violentos, mostró la locura, ¿no es cierto?, de esa pedrada durante 3 o 4 horas, hasta que, bueno, hubo que intervenir. Ahora, hay además mucha hipocresía. Bueno, yo escuché diputados diciendo que afuera se estaba masacrando al pueblo. Lo dijo Agustín Rossi. Bueno, el diputado es un actor fundamental, como el senador, de la democracia representativa. Tiene que defender esa dimensión y no puede, ¿no es cierto?, livianamente justificar una violencia que no es admisible. Decime, ¿no te quedó la impresión, a mí me quedó, puede que sea mía y no de los demás, que algunos dirigentes de la oposición, no importa la identificación, jugaron demasiado al límite con ese tema? Digo, alguien que dice, las leyes se ganan y se pierden en la calle, ¿no es la antítesis de un sistema parlamentario? No, pero claro, lo que pasa es que acá hay que agregar un dato nuevo. Se está constituyendo un partido de izquierda con relaciones muy ambiguas con el sistema, por no decirte antisistema, que es el kirchnerismo tardío o el cristinismo, con 25% de votos a nivel nacional, una líder que es la expresidenta y una cantidad de representantes en la calle y en el Parlamento. Por supuesto que están jugando al límite. Ahora, yo te voy a decir una cosa, no vamos a hacer teoría a las 12 de la noche. Es la derivación de la teoría de Laclau. Es la derivación de la teoría de Laclau porque divide la sociedad entre el pueblo y el antipueblo. Entonces, cuando los representantes legítimos, autolegitimados del pueblo, tuvieron que entregar el gobierno, lo entregaron. Pero, digamos, no le quisieron reconocer legitimidad a los que le ganaron en las urnas. No, de hecho no le entregaron. Y por eso te digo, el no haber entregado es no te reconozco. Me voy porque me tengo que ir, pero no te reconozco. Ese no reconocimiento es creer que solo en nosotros reposa la representación del pueblo, en ellos no. ¿Vos dirías que como dato nuevo político de esta digamos, de este rearmado que a lo mejor produjo esto es cristinismo más izquierda dura? Este es el nuevo... Perdón. Y más masismo irresponsable. El masismo parece haber quedado... No sé si todavía está tan cerca. No. Parece haber caminado, ¿no es cierto?, como un cierto descerebramiento que uno supone que se va a reconducir. Ahora vuelvo. Hay que reconocer el sistema, hay que reconocer las reglas, hay que reconocer que dentro de los sistemas políticos y económicos de la posmodernidad hay mucho conflicto y no hay que imaginar y soñar con repúblicas que no existen más que en la cabeza o con órdenes que no se puedan restablecer. Ahora, tampoco se puede admitir
un conato revolucionario cuando hay un sistema democrático rigiendo. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, muy buena Navidad. Igual, feliz Navidad para todos ustedes. Yo me tengo que ir de acá a dar las medallas. Bueno, magnífico. A ver, director, medalla de oro. Sí, señor. Sí, señor. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. ¿Por qué se la damos? Bueno, contra todos los pronósticos, porque había otros candidatos dando vuelta, entre ellos el tucumano José Cano. Alfredo Cornejo es el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es uno de los socios principales del PRO en Cambiemos. Este hombre va a tener mucho más peso que el de la gobernación de su provincia. Y como va a tener más peso, le damos el oro. Plomo, director. Y esta viene, nada, bueno, a ver, Cristóbal López se entregó ayer, le pidieron la detención por un fraude al fisco por 8.000 millones de pesos, haciendo precio, podría ser mucho más que eso. Es plomo, va de Ezeiza, la compartirá con Lázaro, con Devido, con lo que estén. Pinocho, director. A ver, ¿a quién le toca esta semana? Al diputado debutante. Sí, señor, Daniel Scioli, diputado debutante por Unidad Ciudadana. Ahora, yo no escuché hablar a Scioli. La verdad que estuvo en una parte de la sesión de la reforma previsional. Después dejó de estar. Después apareció al día siguiente. Y cuando le preguntaron, entre gallos y medianoche, a dónde había ido, dijo, me fui a dar una ducha. Y no volvió más. Y no votó la reforma previsional. No votó en contra junto a los legisladores del Frente para la Victoria, junto a Unidad Ciudadana, no. Se estaba duchando. Me parece que el diputado nacional no dijo toda la verdad, no se fue a duchar. Esto es Pinocho, nosotros se lo mandamos, que lo trate bien, que le dé pan dulce y nos vamos hasta el jueves. Feliz Nochebuena para todos. Gracias.